Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos del grupo de sexto B de la Preparatoria del Valle. Mi equipo está conformado por Patti, Alan, Oscar, José, Abril, Michelle y yo, su servidora, que soy Eran. Mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el trastorno de la personalidad múltiple. A continuación les explicaremos lo que es su tratamiento, sus consecuencias y qué quiere derivado a esto o cuáles son sus primeros principios, el cual se origina este trastorno de personalidad. Espero que les guste y continuamos. Hola amigos, soy José Galván, pertenezco al grupo de Milet y les vengo a hablar lo que es el trastorno de identidad disociático y ahora conocido como trastorno de personalidad múltiple. La personalidad está bajo el control de dos identidades distintas de forma alternativa. Además, la persona no puede recordar la información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes. Un acontecimiento altamente estresante ocurrido durante la infancia puede impedir que algunos niños la integran de su experiencia en una identidad única. Pues a muchas personas les afecta lo que llevan de pequeños. Por lo regular a mí no, yo llevé una buena infancia. Las personas tienen dos o más identidades y presentan lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos, información personal importante y acontecimientos traumáticos o estresantes, así como muchos otros síntomas como depresión y ansiedad. A través de la realización de meticulosas entrevistas psiquiátricas y de cuestionarios especiales, a veces facilitamos mediante hipnosis o sedantes el medio obtiene la información necesaria para establecer el diagnóstico de este trastorno. La psicoterapia puede favorecer la integración de las entidades o por lo menos lograr la cooperación de las identidades existentes. Véase también introducción a los trastornos disociáticos. Se desconoce el número de personas con trastorno disociático de la identidad. Es un estudio pequeño, alrededor del 1% de las personas sufren este trastorno en un año en concreto. Y pues yo tengo unos dibujos que les voy a enseñar, que son cuando una persona sufre, que es el enojo, te desconoces tú mismo, el ira, estás contento, estás feliz, nunca se sabe, alteraciones de repente, y pues como que tienes varias caras, no sabes ni qué eres, qué sientes, tristeza. Posesión. La forma de la posesión, las diferentes identidades de las personas aparecen como si se tratara de unos agentes externos que habían tomado el control de las personas. Estos agentes externos pueden describirse como un ser, espíritu sobrenatural, a menudo un demonio o Dios que puede exigir un castigo o acciones pasadas. En todos los casos las personas hablan de identidades son obvias para las demás personas. En muchas culturas estas posesiones similares a una parte normal de las culturas o la religión local y no se considera un trastorno. Por el contrario, el trastorno de identidad disociático, la identidad alternativa no es deseada, provoca una angustia, un deterioro importante y aparece en momentos y lugares que no son apropiados por la situación, sociedad y la cultura o religión de la persona. Las formas de exposición tienen de ser menos evidentes para los demás. Las personas pueden notar una alteración repentina en su sentido de sí misma, tal vez sintiéndose como si fueran observadas de su propio discurso, emociones y acciones, en lugar de ser un agente. Muchas gracias. A continuación yo les hablaré de las causas del trastorno de identidad disociativo, el cual aparece a causa de las personas que han sufrido una tensión emocional abrumadora o un trauma emocional durante su infancia. En Estados Unidos, Canadá y Europa, más del 90% de las personas que sufren este trastorno es a causa
de abuso tanto físico, sexual como emocional durante su infancia. Algunas personas no han sufrido ningún tipo de abuso, pero sí han experimentado la pérdida temprana de alguno de los progenitores, que en este caso es la muerte, o una enfermedad grave, o eventos abrumadoramente muy estresantes, que es lo que consideran que es lo que provoca este tipo de abusos o de trastornos. A medida que se desarrollan, los niños deben aprender a integrar a diversos tipos de información y experiencias en una identidad personal. El abuso sexual y físico que se produce en la infancia, cuando el desarrollo de la personalidad está en proceso, puede tener efectos muy complicados y duraderos sobre la persona para construir su capacidad o una identidad fija como tal, especialmente cuando los abusadores son los progenitores o las personas que los cuidan. Los niños que han sufrido este tipo de abusos pueden pasar por fases en las cuales se tienen separadas las percepciones de las emociones y experiencias de acuerdo a sus recuerdos vitales. Con el tiempo, estos niños pueden desarrollar la capacidad de querer escapar, es decir, de alejarse del duro ambiente físico al que se enfrentan, o replegándose hacia el interior de su propia mente, es decir, prefieren estar solos por todo este tipo de recuerdos que les trae el abuso que han sufrido o el trastorno en el que se están enfrentando, prefieren la soledad. Cada fase o experiencia traumática puede servirse para usarse de diferente identidad. Sin embargo, si estos niños en situaciones de vulnerabilidad son protegidos por personas que realmente los quieren, es decir, los adultos y los progenitores que están a su cargo, los tienen al cuidado tanto psicológicamente en todos los aspectos, se dice que es menos probable que sufran un trastorno de identidad disociativo. Para iniciar, este síntoma tiene un transcurso crónico y es potencialmente incapacitante. Aunque muchas personas pueden conseguir tener un buen nivel de funcionamiento, o sea, ellos pueden llevar su vida de manera normal, manteniéndose ocupado de manera creativa y que estas actividades sean un poco productivas. El principal síntoma de este trastorno es la amnesia, pero esta amnesia puede incluir varias cosas. Lo primero sería lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados. Por ejemplo, pues la persona puede dejar de recordar absolutamente todo lo que pasó en su infancia y en su adolescencia. Y también puede olvidar cosas muy simples como utilizar un organizador. Después de este episodio de amnesia, es posible que descubran objetos así en donde ellos viven. Por ejemplo, en su closet pueden descubrir una libreta donde ellos escribieron cosas y cosas así. Y ellos no pueden recordar nada de eso, ni siquiera pueden recordar si era su ropa o no. Es como si un pedazo de su vida estuviera en blanco. Ellos no recuerdan absolutamente nada, ni aunque les muestren objetos suyos ni nada. También algo muy importante es más de una identidad. Más de una identidad es que se le puede comparar a que como si otra persona entrara en su cuerpo. Estas más de una identidades se podría decir que toman posesión de la persona, pero algo muy importante es que estas identidades, cada uno recuerda cosas diferentes. Cada identidad es muy distinta, pero a veces como conviven juntas, o sea, las identidades están dentro de la persona, esta persona escucha voces en su cabeza. Y también es posible que las identidades le den instrucciones de qué hacer. Y también algo importante aquí es que también debido a estas identidades, también a veces de lo que pasa con las identidades que están dentro de la cabeza de la persona, es que a veces las identidades suelen conocerse. Por ejemplo, nombremos que hay 4 identidades: la identidad A, la identidad B y la identidad C. Entonces, por ejemplo, la identidad A y B pueden conocerse.
y la identidad de y B no se conocen, pero se pueden conocer entre ellas. Entonces, cuando por ejemplo dos identidades se conocen, esto hace que la persona sea más caótica, ya que cuando las identidades interactúan entre sí, las personas se afectan mucho más, porque es cuando empiezan a escuchar aún más voces y conversaciones internas. Y también otros síntomas de los trastornos de identidad es que las personas pueden tener también consecuencias en su cuerpo. Por ejemplo, pueden experimentar dolores de cabeza muy, muy, muy fuertes y también van desarrollando ansiedad. Al tener este tipo cuando tienen la ansiedad, también entra las ideas suicidas y autolesiones. Ellos pueden autolesionarse y tener en su mente ideas de cómo matarse. Entonces, pues estos son algunos de los síntomas del trastorno disociativo. Algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente, pero el trastorno de identidad disociativo puede que no se resuelvan por sí solos. El grado de recuperación depende de los síntomas y de las características de las personas, así como de la calidad y la duración del tratamiento. Puede requerir un tratamiento más prólogo y las posibilidades del éxito terapéutico sean menores. Hablar sobre el tema del tratamiento de la psicoterapia. El objetivo del tratamiento del trastorno de identidad suele integrar distintas personalidades en una única personalidad. Sin embargo, esto siempre no es posible. En las situaciones en que no lo es, el objetivo es lograr una interacción armoniosa entre las distintas personalidades que permitan un mejor grado de funcionamiento a la persona. La farmacoterapia puede aliviar síntomas como la depresión o la ansiedad, pero no tiene efecto sobre el trastorno en sí. Por otro lado, la psicoterapia es el tratamiento utilizado para integrar diferentes identidades. La psicoterapia suele ser larga, difícil y emocionalmente dolorosa. Las personas pueden experimentar numerosas crisis emocionales y de la desesperación que puede provocar la evocación durante la terapia. A menudo de esto son necesarios varios periodos para ayudar a las personas a atravesar las etapas más difíciles de esta enfermedad. Durante este periodo, a la persona se le proporciona apoyo y está básicamente monitoreada. Los puntos claves de la psicoterapia eficaces para el trastorno de identidad disociativo son los 1. Proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas. 2. Negociar relaciones entre los estados de identidad. 3. Superar los recuerdos traumáticos. 4. Proteger frente a la victimización adicional. Establecer y promover una buena relación entre la persona y la terapeuta. A veces los terapeutas ayudan con técnicas a las personas para que cambien su punto de vista sobre los acontecimientos. Gradualmente los efectos de los recuerdos traumáticos son tolerados pocas veces en pequeñas dosis. En algunas ocasiones la hipnosis puede ayudar a acceder a las personas a su identidad, a facilitar la comunicación entre ellas y controlar la tenacia entre una y la otra. Los puntos claves de la psicoterapia eficaces para el trastorno de identidad disociativo son los 1. Proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas. 2. Negociar relaciones entre los estados de identidad.
3. Superar los recuerdos traumáticos. 4. Proteger frente a la victimización adicional. Establecer y promover una buena relación entre la persona y la terapeuta. A veces los terapeutas ayudan con técnicas a las personas para que cambien su punto de vista sobre los acontecimientos. Gradualmente los efectos de los recuerdos traumáticos son tolerados pocas veces en pequeñas dosis. En algunas ocasiones la hipnosis puede ayudar a acceder a las personas a su identidad, a facilitar la comunicación entre ellas y controlar la tenacidad entre una y la otra. El tema del diagnóstico de la identidad disociativo. Bueno, esto se conlleva a 2 o más identidades de que esta persona lo conlleva. Los síntomas de esta enfermedad son que no pueden estar controladas, tienen que estar haciendo alguna actividad, hiperacción o algo, porque ellos mismos no se pueden controlar, no pueden estar en paz. A veces se les olvidan mucho las cosas, no recuerdan casi nada, nada más lo que es más importante para ellos es lo único que recuerdan. A veces necesitan de ayuda para que la gente les ayude a recordar las demás cosas porque lo olvidan por completo y no lo recuerdan. Ellos viven en un mundo lleno de problemas, se encierran ahí, no pueden salir de ellos. En vez de que convivan con la demás gente no lo pueden. ¿Por qué? Porque ellos se estancan ahí mismo y no quieren salir adelante para que alguien los ayude. Los médicos les hacen un cuestionario para de ahí sacar información a ver si ellos lo recuerdan y sea más fácil esto. Los médicos les sugieren a las personas con este trastorno disociativo que hagan un diario de todo lo que hacen en todo el día. ¿Para qué? Para que cuando ellos no recuerden esto, lean su diario y ahí recuerden las cosas, para que ya no se les olviden tanto como se les olvidan. Los médicos a veces van con personas, ya sean familiares o con algún conocido de esta persona que sufre el trastorno, para que ellos les ayuden a recordar las cosas que no recuerdan, que se les olvidan y realmente no saben qué hacer. A veces estas personas fingen tener estos síntomas, ¿para qué? Pues nada más, pues para llamar la atención, es para lo único que lo quieren hacer. Cuando una persona realmente tiene este trastorno disociativo, tiene esos síntomas y disfruta de los síntomas que son muy graves. A ellos les gusta mucho esto. Los doctores a veces pueden ayudarlos, pero para eso ocupan la información necesaria y ver si realmente esta persona padece de esa enfermedad para poder ayudarlo y así desaparezca este trastorno disociativo. El trastorno de la personalidad es un trastorno mental que puede que un día andes feliz, otro día andes triste, también puede cambiar tu actitud con tu familia, amigos, y esto no les va a parecer a ellos. También puede que tengas una limitación a conocer gente nueva. También puede que no te des cuenta, porque te va a ser normal a ti, que cómo tratas a las personas. El trastorno de la personalidad múltiple nos habla que una persona que sufrió daños desde su infancia hasta la época actual puede tener de 5 a 6 personalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que no se acuerda de los acontecimientos felices, solamente se acuerda de los acontecimientos que marcaron para su vida, como daños psicológicos, físicos, emocionales, espirituales, entre muchas cosas más. Esas personalidades pueden ser el bien a las personas o pueden ser el mal a las personas. Un ejemplo es la película de Fragmentado. Esa película nos habla sobre el trastorno de personalidad múltiple.
Es una persona que tiene 5 personalidades, que es modista, perfeccionista, la persona normal que es, el niño y una mujer. Entre ellos mismos se tienen mucho coraje, ya que son personalidades diferentes. Hay unos que hacen el bien a las personas y hay otros que nos hacen mal a las personas. El trastorno disociativo de la personalidad, que es un nombre natural, pero las personas lo conocemos como trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno, como ya les había mencionado, puede ocasionar problemas a la sociedad y problemas a las personas más cercanas a ellos. Mis compañeros ya les explicaron sus tratamientos, los síntomas y cómo se puede prevenir a tiempo, ya que los psicólogos piensan que eso está mal, tener muchas personalidades. Una doctora dijo en una conferencia que no está mal tener personalidades muchas, pero está mal no saberlas controlarlas. Les recomiendo la película de Fragmentado, ya que habla del trastorno de personalidad múltiple, que es el trastorno disociativo de la personalidad. Gracias. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que se suponen de una desconexión, de falta de continuidad entre los pensamientos, recuerdos, entornos y acciones e identidad. Una persona que sufre trastornos disociativos escapa de la realidad en formas involuntarias. ¿Qué quiere decir eso? Que escapa de la realidad y de lo poco menos saludable, lo que causa problemas en el funcionamiento diario. Por lo general, los trastornos disociativos parecen en reacción a un trauma o ayuda a mantener los recuerdos difíciles de controlar. Los síntomas pueden ir de amnesia hasta las identidades alternativas. Dependen en parte del tipo de trastorno que tenga la persona adecuada, ¿verdad? Los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos más evidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con trastorno puede ser más peligroso cuando presenta los síntomas principalmente. Los tratamientos para los trastornos disociativos pueden ser la terapia de conversión con un psicoterapia y los medicamentos. Si bien tratan los trastornos pueden ser difíciles, muchas personas aprenden nuevas formas de afrontarlos y llevan una vida saludable y productiva. Hay muchas personas que no se adaptan a su nueva manera de vivir, ya que como contienen con muchas personalidades o se generaron muchas personalidades en su entorno, se les hace difícil controlarlas, porque en cualquier momento pueden cambiar y se pueden convertir en unas personas peligrosas para la sociedad o para las personas que se acercan o más cercanas a ellas. Las personas que sufren trastornos disociativos de la personalidad, es necesario que vayan con un psicoterapia, ya que ellos necesitan mucha plática. No son personas que están locos, son personas que se convirtieron en personalidades diferentes, ya que no tienen ninguna manera de que los escuche personas lo que sienten y todos los traumas que se generaron desde chiquitos. Eso es el trastorno disociativo de la personalidad, mejor conocido como trastorno de personalidad múltiple. Espero que vean la película de Fragmentado, que ya les había comentado en el video pasado. Gracias.